Entonces, como ven, me voy a referir brevemente al título, digamos, por explicarlo, situarlo, ¿no? Ya ven que el título plantea, digamos, el uso sexualizado de drogas y chemsex de forma separada. Y van a ver por qué, digamos, se separa, se hace la distinción, van a ver la pertinencia, hacer la distinción entre uso sexualizado y prácticas chemsex. Y la segunda parte del título, digamos, la bajada del título, es parecida investigación social, y lo hago básicamente como una provocación, autoprovocación también, para un poco intentar salir, digamos, y forzar también una reflexión, un paso más allá de lo que comúnmente uno hace en sus comparecencias, sus presentaciones. Por lo tanto, esta parte, digamos, de la parecida investigación social, no es más que una provocación, un ensayo, ¿no? Para ampliar mi propia reflexión y también para poder dialogarlo con ustedes, porque ¿qué implica, digamos, en términos éticos y en términos políticos, adoptar este concepto que lo tomamos prestado, digamos, lo usamos como estas herramientas que Michel Foucault en su largo trabajo nos propone hacia el final, digamos, de su trabajo entre el 81 y el 84, 1981 y 1984. Por lo tanto, no pretendo hacer una exposición exhaustiva sobre el concepto, sino más bien utilizarlo para generar un proceso reflexivo en torno a qué implica esto de investigar este fenómeno desde nuestros mundos, digamos, de vida. Entonces, harto la presentación, bueno, con los agradecimientos que ya les he hecho a los anfitriones y anfitrionas, y también les agradezco la presencia en tiempo real o diferida de aquellos que están interesados, aquellas que están interesadas en este tipo, digamos, de temáticas y en particular en esta comparecencia, comillas, pública, ¿no? Lo segundo es que me gustaría como señalar algo que a mí me parece que es sumamente importante, que tiene que ver con la trayectoria investigativa, de la cual uno obviamente tiene que hacerse cargo y responsable. Mi trabajo, como bien decía la doctora en la presentación, tiene una trayectoria ya, uno es bastante antiguo, ¿no? Entonces tiene una trayectoria de varias décadas, y que cuando uno lo mira hacia atrás, ve el trabajo que ha realizado con pasta base, con el consumo de pasta base, con el consumo de droga inyectada, en el caso, digamos, de los, comillas, yonkis, el trabajo con el uso sexualizado de drogas, y otros también investigaciones. Cuando mira hacia atrás uno se va dando cuenta de que si hay un hilo en común, más allá de los repertorios técnico-metodológicos y de las formulaciones teóricas, es que hay una fascinación por mi parte en abordar un trabajo que yo llamaría como teratólogo, en el sentido de que me ha tocado durante toda mi vida tratar investigaciones que se mueven en el límite de lo que llamamos monstruosidades, ¿no? Entre el monstruo y la monstruosidad, y ese es un punto que a mí me parece muy importante, y por lo tanto me voy a referir a ello más adelante. Por otro lado, también es importante subrayar de que producto al situar mi mirada en torno a este tipo de fenómenos en su carácter emergente, seguramente mis coordenadas de trabajo y mis adscripciones teóricas y metodológicas, y principalmente epistemológicas y éticas, me llevan a elaborar un planteamiento que uno podríamos llamar desde una investigación sociocrítica o un pensamiento crítico, y abrevando principalmente de los aportes que el postestructuralismo en términos de trabajo filosófico nos dan a quienes trabajamos desde el mundo de la investigación social. O sea, hago un diálogo muy fuerte e intensivo permanentemente con la filosofía política y con otros planteamientos también filosóficos, y por lo tanto probablemente eso exacerbe la mirada crítica, lo que no es una falta ni una falla, es parte de la pasión de quien les habla, pero es importante subrayar que eso no intenta en ningún caso restarle urgencia, restar el punto, digamos, de
por así decirlo, de implicaciones que tiene en campos, por ejemplo, como la salud pública. Es decir, cuando me refiero al fenómeno, tanto el consumo de sustancias, el consumo de drogas, como en este caso en particular, al fenómeno de las prácticas chemsex, de la relación sexo-drogas o drogas y sexo, en ningún caso pretendo minimizar las implicancias que para los practicantes puede tener tanto en el campo de la salud en general, tanto en el campo de la salud sexual, tanto en el campo de las complicaciones con los usos de drogas, como también en el campo de la salud mental. Quiero dejar subrayado eso porque eso es un dato de la causa, un dato que tiene que ver con el fenómeno. Sin embargo, creo que tanto todas estas aristas del problema requieren también ser miradas, ¿no? Ser revisadas desde un punto de vista crítico, analíticamente crítico, porque creo que no son entidades que están separadas del propio proceso analítico y de construcción del fenómeno. Es decir, desde mi punto de vista, la enfermedad no es algo que existe por fuera, ¿no? Sino que existe una relación muy íntima también con nuestros propios planteamientos epistémicos, teóricos, éticos. Por tanto, no parto de esta partición cartesiana, donde hay algo fuera y hay un investigador que mira ese afuera con la distancia o la separación. Parto de una perspectiva completamente relacional y construccionista y postconstruccionista para entender que las dolencias, el sufrimiento, la enfermedad están completamente también relacionadas y vinculadas con nuestros propios marcos de pensar y de hacer. Y allí está la oportunidad precisamente para que la realidad no sea tal como es probablemente, ¿no? Y ya abrir la posibilidad. Y por lo tanto, eso tiene que ver con las complicidades críticas y tiene que ver con una responsabilidad como investigador que me sitúa también en la necesidad de actuar para transformar las realidades tal como están siendo. De aquí que mi mirada, mi perspectiva, compartida con algunos de los colegas que están acá en su trabajo, tiene que ver con pensar desde un paradigma distinto probablemente, no tradicional, y tratando de poner un enfoque que piensa también implicaciones interventivas desde el punto de vista de la reducción de riesgos, de la reducción de daño, pero también de un punto de vista de un paradigma necesario para producir un conocimiento que transforme estas realidades que vivimos y que no reproduzca probablemente sus propias prácticas, sacarlo de la zona de confort, en la medida en que uno entiende de que, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy, pareciera ser que no es lo mejor que uno podría haberlo hecho. Si pensamos solamente en el campo de las problemáticas del consumo de drogas, vemos que tal como lo hemos hecho probablemente, investigando, interviniendo, las posibilidades de cambio y modificación han sido mínimas y seguimos experimentando números significativos en términos de mortalidad, en términos de morbilidades, y por lo tanto la única reflexión que uno dice, bueno, puestos a estar al borde del despeñadero, ya no solamente vinculado al mundo de las drogas, sino en general, pues será el momento oportuno para poder experimentar y renovar nuestras propias formas de entender y de situarnos frente a estos problemas con los cuales trabajamos. En términos problemáticas sociales, en términos de la intervención, y problemáticas en términos netamente del conocimiento. Es decir, que todo amerita un desplazamiento para poder repensar, ¿no? Estos fenómenos, estos objetos, estos campos en los cuales trabajamos. Bueno, dicho eso, ¿no? Situado en el marco general, voy a señalar dos conceptos dos provocaciones que creo que son oportunas, que las traigo a propósito del pensamiento de Michel Foucault. La primera se refiere a una cuestión que tiene que ver con la parresía, ¿no? La parresía es un concepto que es parte del pensamiento antiguo, ¿no es cierto?, que el filósofo francés va a estudiar a partir de, ya se ve, lo aborda en las últimas clases
de un curso que se llama la hermenéutica del sujeto, y luego ya lo aborda en 2 cursos más o 3 cursos más, y dice que la parresía remite al coraje de la verdad, en el que habla y corre el riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad que piensa. Y esto es una cuestión muy importante, es decir, ese coraje de decir toda la verdad que uno piensa, situarse allí, pero es también el coraje del interlocutor que acepta recibir como verdadera la verdad hiriente que escucha. Esto quiere decir que el acto paresiástico, el acto, digamos, de decir la verdad, de ese coraje, no es un acto solitario, no es un acto en soledad, es un acto en relación con otro. Y por lo tanto no es que el trabajo del investigador paresiástico, si uno podría decirlo de este modo, sea una cuestión de una actitud solamente individual, ¿no? Sino es una actitud que lo pone necesariamente en relación con el otro. Y por lo tanto, digamos, la parresía requiere precisamente una comunidad paresiástica, dispuesta a escuchar esa verdad y dispuesta a decir esa verdad. Y esto lo traigo en relación precisamente a que podamos reflexionar por ese horizonte en torno a un fenómeno en particular relacionado con el uso sexualizado de drogas y más específicamente con las prácticas chemsex. Lo segundo, que me parece que también es importante, que va en la misma línea para tener presente y que también tomo de prestado, digamos, del trabajo de Michel Foucault, son 2 conceptos, principalmente el concepto de la derecha, que es el concepto de heterotopías, que Foucault aporta de modo significativo, por ejemplo, para el trabajo de las nuevas geografías o la geografía crítica, etc. Y tiene una cuestión que me parece que es fundamental, porque nos plantea que pensar los fenómenos como heterotopías, como en el sentido de una heterogeneidad de emplazamientos discursivos y no discursivos de ciertas comunidades con respecto a unos fenómenos en particular, por ejemplo, el mundo de las drogas, son heterotopías, ¿no? En el sentido de que tenemos emplazamientos, ¿no?, de enunciativo que nos hablan, por ejemplo, de las virtudes canábicas, otros emplazamientos que nos hablan precisamente de la monstruosidad y del riesgo y de canábico, o la generosidad de los medicamentos versus, digamos, la maldad de las drogas, etcétera. Y por lo tanto, cuando uno piensa en torno al concepto de heterotopías para abordar el fenómeno del binomio sexualidad, drogas y sexualidad, creo que es importante entender la red de relaciones heterotópicas. ¿Por qué lo digo? Porque es importante entender de que las configuraciones heterotópicas y las utopías, por ejemplo, de ciertas comunidades, no se construyen solamente en oposición binaria a un discurso hegemónico. Es decir, las prácticas chemsex que están situadas, digamos, ¿no?, protagonizadas, digamos, por colectivos específicos, ¿no?, llámese hombres que tienen sexo con hombres o comunidades LGBTIQ+, no lo hacen, no se practican oponiendo imaginarios de la heteronorma, ¿no?, versus, digamos, la actuación, sino también dentro de esta red de relaciones la tenemos que entender en relación a la homonorma, por ejemplo. Y por lo tanto estas prácticas son bastante más complejas en la red de relaciones que establecen para poder, ¿cómo se llama?, legitimar su lugar de enunciación. Esto a mí me parece que es importante, porque y solamente la última idea para subrayar aquello. De acuerdo a algunos autores críticos en materia de estudio del chemsex, se ha subrayado algo que a mí me parece extraordinariamente relevante. Y esto lo traigo en esta cita, con esta imagen, ¿no? A propósito del espejo y a propósito de la monstrificación de las prácticas chemsex. El chemsex parece extraer intensidad afectiva de su relación subalterna, también con la homonormatividad, subalterno para señalar la posición indecible que ocupa el chemsex dentro del actual paisaje de posigualdad de la inclusión masculina gay. Es decir, que las prácticas chemsex se ubican en ese lugar de lo indecible, también producto de su, por así decirlo, marginalización
de un discurso hegemónico, donde las comunidades, en las políticas de la identidad, para su legitimación, visibilidad, apuntan, digamos, a un comportamiento que se separa, se aleja, se distancia del comportamiento no marrano, comportamiento, comillas lo digo, ¿no? Del exceso que uno podría eventualmente identificar en las prácticas chemsex. No hay un espacio legítimo entonces para el chemsex dentro del mundo pulido, domesticado de la cultura masculina y gay que promueve el discurso, la homonormatividad, ¿no? Que lucha por el matrimonio, que lucha por, y legítimamente, no quiero decir que, pero quiero decir que frente a esa utopía, frente a esa utopía en particular, obviamente también establece relaciones con ellas, una práctica chemsex. No hay oportunidad de reconocerlo como una faceta de la vida masculina gay fuera del lenguaje patologizante de, por ejemplo, esta idea de la homofobia internalizada que sirve para enmarcar el chemsex como algo que hay que superar necesariamente. Y esto me parece a mí importante entenderlo de entrada para salir, digamos, de una analítica estrictamente no binaria, ¿no? Que no me parece productiva. La primera parte de esta exposición, que será también bastante, me tomará 10 minutos, le llamo la escena, digamos, ¿no? Y la escena es importante porque, a mi juicio, cuando hablamos de las prácticas chemsex, y cuando hablamos de las prácticas del uso sexualizado de drogas en entornos festivos, intencionados, digamos, del sexo grupal, por ejemplo, entre hombres, me parece a mí que emerge, no podemos dejar de ver que hay una escena que se visibiliza, ¿no? Hay una escena en particular que ya les voy a mostrar un pequeñito video que van a ver por qué esta cuestión es importante. Porque precisamente en las lógicas, digamos, entendiendo que estas prácticas analíticamente no están por fuera de las relaciones de poder, creo que hay algo muy importante en producir su visibilidad en términos de lo que Baudrillard va a plantear sobre la productividad del poder. Es decir que, a mi juicio, cuando uno aplica una lectura analítica, crítica, sobre los fenómenos vinculados al consumo de drogas sintéticas, al consumo de aplicaciones, al consumo de prácticas sexualizadas, usando drogas, popper, lo que sea, hay que entenderlo no como solamente a partir de la dimensión represiva o negativa, sino también su dimensión productiva. Y esto es muy importante porque hay que ver que la idea de lo visible, de hacer aparecer y comparecer, exhibir y mostrar, es clave también en las relaciones de poder. La pregunta es, ¿cómo aparece? ¿Cómo se hace visible? ¿Cómo se exhibe? ¿Cómo se muestra? Y eso yo creo que es sumamente importante porque aquí, digamos, todo lo que es el aparato de representación visual también será ultra relevante entenderlo y analizarlo. ¿Ya? Veremos que ya entrando más en detalle, la distinción del uso sexualizado de drogas y el chemsex me parece a mí que es sumamente importante entenderla porque tenemos usos sexualizados de drogas que generalmente la literatura internacional nos plantea que incluyen otras prácticas, ¿no? Como por ejemplo el comercio sexual, ¿no? Donde generalmente en las relaciones heterosexual, generalmente entre hombre y mujer, obviamente el comercio, el consumo implica generalmente el sometimiento de uno del que paga, digamos, ¿no? El cliente obliga generalmente al consumo, pone como condición, ¿no? No necesariamente a través de una opresión, pero pone como condición, como parte del juego estratégico de libertades del cliente, el consumo de drogas. Pero eso no lo entendemos como chemsex en la literatura internacional o aquellos que nos dedicamos a analizar y trabajar en este campo. Entendemos que entonces el chemsex es una
práctica particular al interior del universo del uso sexualizado de drogas, ¿no? Es un tipo particular de práctica de consumo sexualizado entre generalmente hombres gay, bisexuales y otros TCH, personas trans y no binarias que participan en la cultura del sexo casual sin compromiso. Y esto a mí me parece que es muy importante, que voy a volver a esto. Pero es importante entender cuando, a propósito de lo anterior, es cómo hemos construido un archivo que cuando nos referimos al uso sexualizado de drogas, como por ejemplo en el caso, digamos, de trabajadoras y trabajadores sexuales, cuando el fenómeno, digamos, remite a un comportamiento que adhiere, digamos, a la tradición heteropatriarcal, no es problemática. No, o sea, nadie está problematizando, por ejemplo, el uso de, por ejemplo, medicamentos, ¿no?, para disfunción eréctil o el consumo de estimulantes en la relación de comercio, por ejemplo, entre un hombre y una mujer trabajadora sexual. No aparece ese problema. Es más, cuando hablamos de prácticas swinger, tampoco problematizamos, digamos, el uso. Es decir, que se problematiza cuando aparece precisamente un personaje, que ya le diré por qué, un personaje y unas prácticas que no confluyen en el ideal normativo, ¿no?, moral, que se espera sobre la sexualidad y sobre el uso de las drogas. O sea, en definitiva, sobre el cuerpo, ¿no? Y por lo tanto, es interesante para cualquier investigación, mi sugerencia es revisar la construcción de ese archivo, cómo se construye un archivo fármaco-sexual donde ciertas prácticas son completamente legitimadas, completamente normalizadas, y otras prácticas son prácticas monstruosas, ¿no? ¿Dónde está el límite de esa normalización, de ese cuerpo normal? ¿Cuáles son las características para que ese cuerpo sea un cuerpo normal, ¿no?, e incluso para mejorar su rendimiento? Pero cuando son prácticas que reconstruyen, por ejemplo, el cuerpo y sus zonas erógenas, por ejemplo, ¿no?, encuentran, por ejemplo, placer allí donde los otros han excluido ese lugar como un lugar de placer, me refiero obviamente a la región, al ano, ¿no?, por ejemplo, aparece, digamos, esta idea, digamos, de un cuerpo masculino, ¿no?, trazado tempranamente, ¿no?, un cuerpo no penetrado, un cuerpo no conectado, un cuerpo cerrado, gobernado, ¿no?, a través de voluntad, se pone en juego precisamente en este archivo. Por lo tanto, a mí me parece que una mirada al archivo farmacosexual resulta completamente relevante a la hora de analizar estos fenómenos en unos contextos particulares, ¿no?, en los contextos particulares, porque este archivo no es un archivo universal ni único, aun cuando nos lo quieran hacer pasar como universal y único, sino que este es un archivo que está modulado, está atravesado por las particularidades históricas, contextuales y culturales donde analizamos los fenómenos, ¿no? Probablemente acá hay cosas que variarán. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, tienen experiencias de comunidades, digamos, ¿no?, donde ese archivo es completamente distinto, ¿no? Podríamos decir que las definiciones, cuando uno revisa la literatura internacional disponible, hay muchas definiciones, no hay una sola definición sobre lo que va a ser una práctica chemsex, sobre cómo la entendemos. Sabemos que hay un uso convergente de drogas y sexo, cuyo fin es aumentar, miren esto, que es muy importante ya, aumentar la duración o el disfrute de este último. Si usted entiende esto, entiende que la duración es un tributo, o sea, es una característica que tributa a una concepción farmacosexual tradicional. O sea, uno puede decir, ¿por qué tenemos que aumentar la duración? Entonces, ya esta definición tributa a un imaginario masculinizado hegemónicamente, ¿no? Una forma de entender las prácticas farmacosexuales que tributan en un horizonte, en un imaginario, por ejemplo, que tiene que ver con la duración o el disfrute. O sea, hay una contigüidad que uno supone que la duración es disfrute. Bueno, cualquiera de nosotros puede decir, oye, no puede cuestionar esto a partir de su propia práctica, ¿no? O sea, no hay que ir muy lejos, hay que pensar
no necesariamente uno tributa al otro, ¿no? Pues hay una segunda definición, un uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo, que puede durar varias horas, hasta varios días y varias parejas sexuales. O sea, imagínense esta definición, lo que agrega, o sea, que puede durar hasta varios días, ¿no? Entonces, pues dice, ya, esta exacerbación llega a un punto que pues dices, pero hay una, ¿qué es esto, no? O es el deseo, ¿no? Está implicado el deseo que tributa un imaginario y como deseo como tal tributa a un régimen farmacosexual que es donde lo que yo exacerbo y subrayo al punto de la ficción, sin duda, ¿no? Esto es ficcional, la idea de varios. Alguien me puede decir, yo conozco un caso de que llevaron 3 días en una fiesta. Sí, no estoy negando eso. Pero diciendo que ponerlo como una definición a mí me parece, digamos, bastante interesante, porque más allá de constatar, no se trata del juego de la verdad o la falsedad, sino se trata de entender cómo emerge esta verdad y qué instala esta verdad. Instala y refuerza un régimen y un imaginario farmacopolítico que es muy singular. Luego tenemos ya otras definiciones que a mi juicio son bastante más amables, ¿no? Sexo entre hombres gay, bisexuales y otros hombres bajo la influencia de drogas, tomadas previamente o durante la sesión. Me parece que es una definición sencilla, clara, ¿no? Que en el sentido de que se toman drogas antes y durante la sesión y que ya está. Las características, el para qué, ya es un significante vacío que cada uno de nosotros como investigadores parece que rellenamos, ¿no? Y entonces, aquí la cuestión ya pareciástica, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cómo rellenamos aquello? ¿Cómo tributamos para rellenar aquello? Por tanto, uno podría decir la verdad diciendo, mire, este tipo de definiciones son definiciones que tributan a un régimen farmacosexual que está anclado a una lógica en particular del rendimiento, una lógica, digamos, del mejoramiento, una lógica que es lo que llamamos el pharmasex, ¿no? Que es el periodo, digamos, desde la antesala a la sala de la medicalización del sexo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una cosa bien interesante, ya la última, el consumo de drogas para transformar la experiencia sexocorporal y permitir la expresión de identidades de género no normativas, desafiando el binarismo de género. Y aquí ya tenemos una definición claramente situada en un posicionamiento ético, epistemológico y ontopistémico. Es decir, que lo que dice es que vamos a transformar la experiencia del sexo-cuerpo y por lo tanto está apostando a que ese cuerpo es un cuerpo que puede ser transformado, es un cuerpo no concluido, es un cuerpo que puede devenir cuerpo a través de una serie de operaciones que se producen en un contexto de experimentación, en un contexto de un laboratorio, ¿no? De la experiencia, que está asistida por fármacos, pero lo que prima es el laboratorio de este cuerpo. ¿Entienden? Que aquí ya se juega muchísimo, ¿no? De partir entre la última definición y la segunda, donde está la ficción de un cuerpo del sexo máquina, ¿no? Es completamente distinto a apostar por una definición de lo que estamos poniendo en juego, que hay una tensión, hay un desafío al binarismo de género. Volveré a esto más adelante, pero quiero subrayar que en el conjunto heterogéneo de definiciones uno ya puede problematizar el conjunto, puede ver ese conjunto y sus relaciones que establecen, puede ser problematizado en términos de cuáles son los recursos, ¿no? A los cuales están apelando en su ficción y cuáles son los aparatos a los cuales apela en su veredicción, es decir, en su verdad. Y aquí, la verdad, por ejemplo, que se juega en unas definiciones, apunta al rendimiento sexual y otra verdad apunta a la experiencia, que son dos elementos completamente distantes, o sea, distintos, ¿no? Que pueden estar relacionados, pero que marcan una diferencia. ¿Ya? Bien, pero no solamente encontramos estos elementos que ya nos arrojan pistas, digamos, para nuestro trabajo, encontramos, por ejemplo, también en blogs,
En México me encontré con este relato en un blog de personas que están interesadas en el tema de chemsex, y dice lo siguiente: cuando Roberto vio su celular, se dio cuenta de que eran las 8 p.m. del domingo. Había llegado el viernes en la noche a casa de un chico que conoció en una aplicación de contactos, quien le dijo que tenía dulces. Hasta donde recordaba, desde que llegó no había comido ni dormido nada. A pesar de que habían pasado 48 horas, no tenía hambre ni sueño, pero sabía que tenía que irse porque mañana tendría que trabajar, y no había limpiado su departamento, ni lavado la ropa, ni cocinado, y se le olvidó visitar a su familia, e incluso, dice, mira, incluso responder 30 conversaciones en WhatsApp. Estuvo fumando Crystal Meth y teniendo sexo con varios hombres, con varios, ¿no? Y, quizás 4, o más bien 8, incluso más. Y ya ven el tipo de relato, digamos, que se construye en función del personaje, ¿no? El personaje llega a olvidar, limpiar, comer, llamar a la familia y contestar el WhatsApp, ¿no? En una cadena de significantes que tienen una equivalencia y que para cualquier persona normal no tienen equivalencia y tienen un valor retórico, ¿no? Pero más aún, quiero detenerme en la última parte. Estaba fumando Crystal Meth y teniendo sexo con varios hombres, quizás 4 o más bien 8. ¿Cuál es el problema de esto? Yo le preguntaría, ¿y cuál es el problema de esto? Si él fuera un sanitario, ¿no? Si él fuera una persona preocupada, digamos, del problema de salud pública, no sería un problema que tuviera varias relaciones con hombres, quizás con 4 con 8, sino el problema es que eran relaciones no protegidas. Entonces, de allí que uno dice, bueno, pues si el problema es que tuvo, pero el problema es que a lo mejor no usó preservativo, o a lo mejor no estaba en PrEP, no usó posteriormente PP, lo que sea. O sea, el problema es la profilaxis en términos estrictamente sanitarios y no necesariamente el comportamiento, comillas, promiscuo. Entonces, se dan cuenta cómo en los relatos se entrecruzan, ¿no?, unas ficciones, unos imaginarios, que a mi juicio, digamos, son complejos y deben ser problematizados, ¿no? Por eso que en la mayor parte, vamos a volver a la literatura, en la mayor parte de la literatura publicada sobre el uso de drogas sexualizadas, se ha abordado el tema desde una perspectiva de salud pública, eso está claro, pero vamos a ver, tenemos que revisar que tráficos morales, por ejemplo, se entremezclan también con el discurso salubrista. Porque yo entiendo, en este párrafo anterior, usted ve que allí están entremezclados, o sea, el discurso entremezcla distintos niveles, ¿no? Y por lo tanto, uno debería problematizar en el sentido que es pensar, ¿no? El cómo estamos pensando este pensamiento salubrista, digamos, pensar cómo pensamos el pensamiento salubrista. Me parece un trabalenguas, pero es así, digamos, ¿no? Es someter el pensamiento a cómo piensa tal cosa, ¿no? Estas investigaciones suelen destacar los tipos de drogas que se utilizan en el chemsex, su efecto en el cuerpo, la relación entre el consumidor y las relaciones sexuales, sin protección. Pero el problema de esta, les cuento una anécdota pequeñita para relajar un poco el cuento y yo dejar un poco mi... me tocó una invitación del Ministerio de Salud y me encuentro con un experto internacional. Estábamos trabajando el protocolo para el tema de la preexpositiva, ¿no? Para construir el programa de Truvada o preexpositiva, ¿no? Y entonces me invitan para que les expusiera a la comisión experta en uso de drogas y sexo, fiestas, ocio, etcétera, ¿no? Pero yo encantado, les cuento un relato de mi ficción, obviamente, ¿no? Y entonces la persona me dice, da una pregunta, me dice, ¿consumen mefedrona? No. Le digo, no, en Chile mefedrona. ¿Consumen crystal meth? No. Y otra pregunta más, entonces me dice, entonces eso no es chemsex. O sea, dices, pero bueno, o sea, vamos a extremar más todavía el discurso con un aroma, digamos, a colonialidad brutal, porque cada contexto utiliza las sustancias disponibles en su contexto para incorporarlas en una práctica. O sea, si no hay mefedrona, eso no quita que haya una práctica chemsex en Perú, Bolivia, donde sea. Y peor aún, lo que usted está suponiendo es lo que se conoce en la literatura como farmacocentrismo. O sea, usted le está asignando
a la sustancia como un objeto clausurado en sí mismo y su capacidad de inducir o producir un fenómeno o un comportamiento social y cultural. O sea, perdóneme, pero la relación con la sustancia es como materia, y la materia entendida desde la perspectiva de las nuevas materialidades está abierta y se ensambla en una relación con el proceso de significación e interacción que tiene con los cuerpos, con las subjetividades. O sea, eso es básico para no hacer un determinismo farmacológico o para no tener una visión farmacocentrada. Yo creo que el farmacocentrismo es complejo, porque entonces si no existe mefedrona, si no existe crystal meth, entonces no existe un fenómeno determinado. Pues no, en mi país, obviamente lo que se integra son las sustancias más disponibles. Obviamente la presencia de clorhidrato de cocaína es clave. Obviamente la presencia del popper, ¿no?, de los nitritos de amilo es clave. Y obviamente la presencia de alcohol es clave. Y obviamente la presencia de medicamentos para disfunción eréctil como el Viagra es clave. Ahora, si mefedrona me va a decir que no hay este fenómeno. Entonces, creo que acá hay elementos que son sumamente importantes. Esta crítica a esta lógica, digamos, poco sensible al culturalismo o a las diferencias culturales, se han hecho desde los estudios críticos del chemsex, ¿no?, que no reúne más que a 12 investigadores u 8 investigadores. El 95% restante tributan, digamos, a estas lógicas que intentan buscar, ¿no?, unas definiciones estándares que luego terminan vendiendo los servicios, capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces creo que acá es importante alertar sobre esto. Al repatologizar el comportamiento sexual de los hombres gays, este encuadre del chemsex sitúa la práctica como un síntoma de inadaptación interna del sujeto masculino gay. O sea, esta idea de la entrada con fuerza del fenómeno chemsex, a mi juicio, desde las perspectivas tradicionales, de las perspectivas hegemónicas, corren el riesgo de retomar un problema de patologización que lo vimos con mucha fuerza en la crisis del SIDA en los 80. Y por lo tanto, esta repatologización es curiosa, que precisamente se enfrenta a un retomar de prácticas culturales sexuales que eran previas a la crisis del SIDA. O sea, previamente a la crisis del SIDA, teníamos laboratorios de experiencia sexual en estas comunidades bastante más intensas de lo que uno puede creer, y que se suspendieron precisamente a partir de la crisis del SIDA, que provocó todo un repliegue en la subcultura, ¿no?, de estas masculinidades y de los usos y prácticas. O sea, tenemos toda la tradición, por ejemplo, del cruising, tenemos toda la tradición BDSM, tenemos todo, o sea, que son parte de la configuración histórica de una subcultura, y por lo tanto, a mi juicio, esta mirada hegemónica de poner solamente desde el punto de vista riesgosista el fenómeno y de paso patologizar también, creo que responde también a una intensificación que retoma las prácticas, los laboratorios de sí, previa a la crisis del SIDA. Entonces ahí hay una cosa bien interesante que uno podría también analizar. Y vuelvo a lo que subrayé anteriormente, no quiero señalar con ello de que no haya problemas de implicación de salud mental, que no haya problemas de riesgo, obviamente, vinculado al consumo de drogas. Pero eso es un aspecto, una dimensión. También lo hay en otros campos y no lo patologizamos de la misma forma que lo podemos hacer. Probablemente, si uno revisa las muertes en moteles de citas, va a encontrar muertes por sobredosis del tipo que se tapó con Viagra y murió, digamos, ahí. Eso no significa que patologizamos las prácticas, ¿no?, de citas en los moteles. No sé, nadie se lo ocurriría. Porque, por lo tanto, la problematización de este fenómeno tiene que ver cómo se construyen las escenas y la comparecencia de estos monstruos, ¿no?, de estos personajes que están en el límite de la patologización. Y también tenemos que ver cómo se construyen estos enunciados, ¿no?, que refuerzan un esencialismo farmacosexual. Es decir, que las sustancias son las que desencadenan tal cosa, o que las sexualidades responden inmediatamente. Y por lo tanto,
inmediatamente, como nos plantea, esto está inspirado en el pensamiento de Gilles Deleuze, a propósito del análisis del dispositivo, uno puede mirar también las líneas de ruptura que emergen contra o a trasluz de estos discursos hegemónicos y que tienen que ver con las prácticas contrasexuales. Es decir, donde estos laboratorios, digamos, enfrentan el régimen farmacosexual hegemónico, experimentando otras posibilidades de la intimidad y el afecto. De hecho, si uno revisa cuidadosamente la literatura de chemsex, se encuentra con algunas aportaciones investigativas fantásticas que sorprenden, digamos, en su relato etnográfico contra esta ficción de los 3 días del sex machine. Por ejemplo, en las mismas prácticas chemsex se encuentran, por ejemplo, momentos donde las personas comparten videos. En teléfono muestran videos de YouTube. Y entonces están construyendo una intimidad, ¿no? Una amicalidad, una amistad. Tenemos una serie de relatos etnográficos donde lo que menos hay es el dale que te pego, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, entender de que dependiendo de la posición ética y política del investigador en sus prácticas parresiásticas, será capaz también de relevar algunas dimensiones que van a contrapelo de lo que precisamente tanto la escena como el discurso hegemónico intenta solamente subrayar, excluyendo otras dimensiones. Es decir, podemos también ver y entender donde, por ejemplo, ciertos bloqueos, ciertos límites, ¿no? Ciertos obstáculos que teníamos frente a nuestra sexualidad, a nuestras prácticas sexuales, pueden ser asistidas y facilitadas para mejorar la experiencia a través del uso de sustancias. El ejemplo principal, que lo retomo al final, es el uso del popper, en tanto, digamos, tiene una prestación, digamos, tecnológica que permite, por ejemplo, una gestión, una experimentación del ano, por ejemplo, que tiene una plasticidad bastante potente para experimentar prácticas desbloqueando la inhibición que produce la sensación de dolor. Y por tanto uno podría decir, acá tiene el uso de la sustancia, la asistencia técnica es productiva, en el sentido de que apertura experiencias, apertura otras posibilidades del cuerpo, la emoción, el afecto, la sensación. Vamos bien por hasta ahora, ¿no es cierto? Me he comido casi todo el tiempo, pero voy rápido y ya voy entrando a la segunda parte. Por tanto, lo que quiero decir es que la enunciación tiene diferentes formas de encarar y de entender la escucha, por ejemplo. ¿Cómo escuchamos el enunciado, no? ¿Cómo podemos leer ese enunciado? ¿Cómo se está...? Y hay un fenómeno que vale la pena también analizar, que es el fenómeno que tiene que ver con las lógicas extractivistas y de la representación, donde, por ejemplo, desborda el diseño metodológico, la propuesta metodológica. O sea, hay metodologías quali y quanti que que van a tributar a esta perspectiva hegemónica tradicional, donde, por ejemplo, la voz del estudiado es entendida como voz, precisamente, que testimonia, ¿no? Que da el testimonio, la confesión de una verdad, y esa verdad es precisamente la que es transmitida y subrayada, ¿no? Extraída del contexto y subrayada, ¿no? Por ejemplo, la cita del testimonio, bueno, pues estuve con 4 personas, 20 personas. Esa operación, digamos, para producir una verdad a través del uso del testimonio, se da también en la investigación. Y por lo tanto, los trabajos, digamos, críticos o que intentan situarse desde una acción parresiástica que se desmarca del trabajo extractivista, ¿no? Intentan, digamos, subrayar otras posibilidades, intentan subrayar otros elementos que me voy a referir en un listado un poquito más adelante. Pero intentan apostar por la plasticidad, por las ficciones corporales, por la cortosexualidad, etc. ¿Qué es lo que vemos qué es lo que tenemos como el listado, el menú, digamos, de que se ha construido en torno a esta práctica, que no es que no sea cierta, no es que sea falsa,
sino que esto es lo que hemos subrayado hasta el día de hoy, ¿no? Los problemas de adicción, los ataques de ansiedad, la paranoia aguda, la dependencia sexual, o sea, sexual, la sobredosis, el problema de la herencia con los tratamientos, el VIH, el VIH, HC, ITS o ETS, y las interacciones complicadas. Y todo ese menú no deja de ser cierto. Y de hecho, mucha investigación demuestra que las prevalencias comparativas de algunos colectivos frente a la población general son distintas. Y está bien, o sea, no estoy negando aquello. El problema es que solamente no mirar a contraluz es complejo, porque se dejan de ver una serie de otros elementos que son importantes también visibilizar para una comunidad. Vale. Por lo tanto, esta idea, digamos, de tributar, que la ciencia tribute una vez más en términos a la monstruosidad, a mí me parece que estamos frente a un caso ejemplar. Y quisiera como detenerme en lo que nos plantea Michel Foucault en torno al monstruo, ¿no? El monstruo en su clase, digamos, de los anormales. Foucault nos plantea lo siguiente, que a mí me parece ultra sugerente para el trabajo que estamos realizando. Ya les contaré por qué digo estamos. El monstruo aparece en este espacio como un fenómeno a la vez extremo y extremadamente raro. Extremo, claro, si usted me dice 3 días de fiesta, 24 personas consumiendo tal y tal cosa, es realmente un monstruo. Es el límite, el punto del derrumbe de la ley y al mismo tiempo la excepción que solo se encuentra precisamente en casos extremos, ¿no? Ya sea digamos que el monstruo es lo que combina lo imposible, ¿no? Este imaginario del límite y lo prohibido. Lo que suscita el monstruo en el momento mismo que viola la ley por su existencia no es la respuesta de la propia ley, sino algo muy distinto. Será la violencia, ¿no? O sea, obviamente la vemos todos los días, digamos, ¿no? Con todo lo que significa transfobia, homofobia, etcétera. Será la voluntad lisa y llana de supresión, las prohibiciones, ¿no? Que operan, el cierre de locales, etcétera, la expulsión que se produce a través de la gentrificación, por ejemplo, de los centros de las ciudades, o bien los cuidados médicos y la piedad. La piedad en tanto caído, ¿no? Sin voluntad, ¿no? Con una moral difusa, ¿no? Que significa todo un trabajo de reeducación. Si uno mira, hace una mirada rápida en términos de los medios de comunicación, cómo comunican acerca de chemsex, esto yo lo vi también en diarios de México, estos son prensa española, alarma por los riesgos del chemsex, VIH, amputación de genitales y muertes. La adicción del chemsex, tu vida es sexo, sobrevivir, dormir, droga. Yo decía, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? O sea, pero bueno, jugando un poco entonces, sí, Michel Foucault en la historia de la sexualidad en el tomo 1 juega con esto, ¿no? Yo me estoy diciéndole esto porque, dice, curiosamente la sexualidad, cuando es denunciada de algún modo, ¿no? El dispositivo sexual se mueve en esa ambigüedad entre lo que parece ser atractivísimo y en lo que parece ser al mismo tiempo rechazable, ¿no? Entonces, tu vida es sexo, sobrevivir, dormir, droga. Esto lo está diciendo, obviamente, para decir que mi vida es una porquería, pero al mismo tiempo está diciendo que, bueno, no está tan mal, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso, digamos, esta idea, digamos, que Foucault ya lo subrayaba en su estudio del 76. Vemos también que la maquinaria de producción no solamente tiene que ver con los medios de comunicación, sino también con, obviamente, acompañada de un discurso del saber que tiene que ver con el conocimiento científico, como ya lo he dicho anteriormente. Este fenómeno aparece, digamos, con un nombre tal como llamado, digamos, como fenómeno chemsex, aparece, digamos, con fuerza a través del impulso de estudios, digamos, por ejemplo, en Reino Unido, el primer estudio sobre chemsex, en editoriales de revistas, digamos, tan importantes como The Lancet, etcétera, ¿no? Y aparece con muy fuerza entre los años del 2014, el 2015 se instala como una problemática de salud pública de orden mayor. Tanto así que verán que empiezan a celebrarse con fondos destinados específicamente para el estudio del chemsex de la Unión Europea. Al menos tenemos, que yo reconozca,
4 foros europeos. Pero claro, lo que quiero subrayar es que esto es toda una maquinaria muy importante. No quiero decir una maquinaria en el sentido de la corrupción ni nada de eso. Quiero decir que es toda una maquinaria que empieza a construir unas relaciones, ¿no? Del saber, del poder y la verdad, ¿no? En torno, digamos, a un fenómeno. O sea, aquí lo que me interesa subrayar, en el sentido, digamos, ético y político, es la construcción de una verdad, donde convergen los medios de comunicación, donde convergen, digamos, el discurso científico que tributa hegemónicamente a ello, y también, obviamente, la industria cultural. Y la industria cultural aparece, digamos, fuertemente vinculada en torno a esto a través de documentales, pero también de generación de contenido en series como, por ejemplo, Euforia y otras más, digamos, que aparecen, digamos, y ahí la práctica de uso sexualizado de drogas y no necesariamente el chemsex. Luego lo que podemos ver es que el paisaje específico del chemsex es que se caracteriza, si uno mira con ojos atentos el paisaje, digamos, donde emerge esta práctica, este fenómeno llamado chemsex, tiene que ver principalmente con la emergencia de las sustancias psicoactivas, ¿no? De drogas sintéticas, ¿no? El uso de la mefedrona, el uso de una serie de sustancias que supuestamente mejoran el rendimiento sexual, también con las aplicaciones, ¿no? Con el tema de las aplicaciones de smartphone y para geolocalizadas, para el ligue, para las parejas, y también está asociada, a mí esto es lo que más me ha interesado últimamente, en una tesis de Hopkins, que es un investigador londinense, o sea, que trabaja en Londres, que me parece muy interesante, que asocia la práctica chemsex que se produce principalmente o bien en locales, ¿no? Comerciales, son un porcentaje importante, pero también hay un porcentaje de estas prácticas que se producen en domicilios, como microindustrias, ¿no? Una suerte de comportamiento microindustrial que reconstruye la comunidad, ¿no? En términos en respuesta a la expulsión que ha tenido producto de la gentrificación de los centros de las ciudades. Y eso es sumamente importante porque su cultura, tenía sus boliches en los centros, producto de la gentrificación, quedan anuladas esas posibilidades de sociabilidad, y entonces se reconstruye a partir, digamos, de las aplicaciones, a partir de esto, que es fundamental. Y hay otro fenómeno que a mí me parece que también es importante, es que en esa sociabilidad no podemos olvidar que tradicionalmente en la comunidad se viven una serie de migraciones, ¿no? En términos reales y en términos metafóricos, ¿no? Y esas migraciones, las posibilidades de conexión, de armar redes, ¿no? De intercambio económico, social y simbólico, ¿no es cierto? Son precisamente los espacios de sociabilidad. Entonces, probablemente, digamos, el contingente migrante, jóvenes migrantes, lo que van a recurrir es a la aplicación, a la asistencia a fiestas, lo cual puede implicar, obviamente, un comercio, digamos, una economía política del cuerpo implicada allí, pero también una reconstrucción de redes y conexión. Y eso yo creo que, por lo menos mi impresión, es que la investigación primermundista no quiere ver con claridad la cuestión interseccional en estas prácticas, y solamente la mirada crítica resalta lo productivo, lo lúdico, lo encuentro, etcétera, lo experimental, pero no ve, ¿no?, esto que Pierre Bourdieu nos podría, digamos, claramente subrayar, ¿no? O sea, creo que allí hay una deuda que es sumamente interesante, la aportación que podemos hacer desde estos lados del mundo. Porque la interseccionalidad en nuestro mundo está completamente presente. Eso lo podemos ver si analizamos, por ejemplo, el fenómeno como la viruela del mono, o el monkeypox, o la viruela, no sé cuánto, para no culpar al pobre mono, que la composición epidemiológica, por ejemplo, en Chile, mostraba un 95 o más porcentaje de concentrado en hombres que tenían sexo con hombres, pero con un porcentaje altamente significativo de 2 tramos etarios y con presencia migrante muy fuerte. Uno podría preguntar, ¿dónde estaban los migrantes? Probablemente no eran los mayores y eran los menores, y que estaban, digamos, en una economía, digamos, del cuerpo implicada. ¿Cómo estoy en la hora? Creo que ya estoy muy alargado.
voy a saltarme el video porque creo que no va, por último, si la conversación la podemos ver, para ir ya amarrando el cierre. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que en este fenómeno hay una escena en la tormenta, voy a decir, algunos médicos que trabajan esto dicen que acá está la tormenta perfecta, en el sentido de que convergen las drogas, las aplicaciones, ¿no? Y la sexualidad. Yo digo, acá hay la tormenta perfecta y al revés. Acá lo que hay es que convergen dos personajes completamente residuales, decimonónicos, de un saber clínico, médico, que construyó al homosexual y construyó al tóxico. Y por lo tanto, la tormenta perfecta no es como usted lo está pensando, sino es al revés. La tormenta perfecta es que, qué mejor escena que donde está el adicto, el toxicómano y el homosexual. Curiosamente, si uno revisa en la historia, son los dos personajes contemporáneamente surgen, digamos, en la literatura científica del siglo XIX. Y por lo tanto, esa es. ¿Qué es lo que tenemos entonces como aparatos de predicción? Tenemos tres grandes aparatos de predicción. El primer aparato es el aparato que está vinculado, digamos, a un saber biomédico, no con un enfoque tradicional y con una mirada, a mi juicio, bastante reduccionista de lo que es la salud pública, no adecuada a la nueva salud pública, y por lo tanto, digamos, mirando, enfatizando el aumento de las prevalencias del VIH, seroconversión, etcétera, el daño, ¿no? Etcétera. Luego una mirada psicosocial que lamentablemente enfatiza esta idea, digamos, del daño psicológico de unas comunidades discriminadas, siguen tributando al estigma y lo que se llama la homofobia internalizada, lo cual hay literatura crítica al respecto muy abundante. Y luego tenemos, obviamente, una mirada disidente, ¿no? De investigadores críticos de disidencia, particularmente muy activistas también en sus propias comunidades, un saber situado, encarnado, que destacan y subrayan, digamos, estas posibilidades de experimentación, estas posibilidades, digamos, de entender otros aspectos, digamos, de las prácticas afectivas íntimas en la comunidad y que, por lo tanto, ponen el acento en la afirmación, en el carácter afirmativo de estas prácticas y en el carácter productivo de estas prácticas. Y donde el uso de las sustancias es menos farmacocentrada, y sino que presta una plasticidad tecnológica bastante más interesante. Voy a la segunda parte final, que por lo tanto, dentro de toda esta ficción que yo le he construido y que he ido construyendo a través de los años, de revisiones bibliográficas y de trabajo también empírico, uno se encuentra con una ficción que, a mi juicio, se mueve. Generalmente uno puede dibujarla, y aquí está el problema parresiástico, como dual, ¿no? Donde por un lado tenemos el discurso, ¿no? de los vencedores, ¿no? Es decir, el discurso hegemónico, y donde la ficción es precisamente una ficción farmacosexual que tributa al régimen heteropatriarcal, con unos diseños del deseo, del cuerpo, etc. Versus una respuesta de resistencia, donde el proceso de monstruificación es contestado a partir de precisamente la afirmación del monstruo. Sí, y claro, a mi juicio, digamos, este es un gran problema, es un grave problema, porque entre medio, entre uno y el otro, lo que hay es, que no, en esta diapo no está, pero en otra sí estaba, es lo que yo estoy tratando de experimentar más en mi trabajo, lo que uno llama espacios transitivos, ¿no? El espacio transitivo es un espacio que uno debe indagar, donde precisamente son espacios que tienen que ver con lo emergente, donde la cristalización de un discurso hegemónico o la claridad del discurso de resistencia no aparecen, o sea, no aparecen con nitidez, o aparecen entremezclados. O sea, si uno va a una práctica, alguien está ahí porque quiere, digamos, disfrutar tradicionalmente y otro quiere experimentar. O sea, no hay la pureza de lo hegemónico versus también la pureza de lo contrahegemónico. Y creo que abrirse a entender lo transitivo es importante porque no clausura la significación en el tributo a la hegemonía o en el tributo a la resistencia.
Y creo que ese es un gran desafío que tenemos que enfrentar hoy por hoy. Por lo tanto, esto ya lo vi, hay una serie déjenme ver si... por lo tanto, hay una invitación a producir ciertos deslindes que permitan, digamos, tributar, o sea, permitan entender estos espacios transitivos, ¿no? El espacio transitivo y entender algunas claves que podríamos, digamos, podríamos visualizar más como a contraluz. ¿Qué es lo que tenemos a contraluz? Es que probablemente, y cuesta señalarlo, y esto hay que tener coraje para también subrayarlo. Uno puede decir, mire, lo que encontramos en este tipo de prácticas, o este tipo de prácticas como el chemsex, vamos a encontrar, por ejemplo, formas relacionales que no obedecen a los modos tradicionales de entender la relacionalidad en el marco de la identidad-alteridad. O sea, porque sí, porque lo que estamos atendiendo es a una forma de relacionarse, por así decirlo, postdialécticas. Por ejemplo, un concepto que es clave para entenderla es la hospitalidad, un concepto que se indaga en la filosofía, por ejemplo, en la tradición filosófica, ya me voy a acordar del nombre, pero que se entiende como, mira, no me interesa tu nombre, no me interesa qué haces, no me interesa nada, me interesa, yo soy hospital, simplemente en este encuentro, ¿no? Anónimo, en este encuentro me doy, ¿no? Sin la lógica estratégica necesariamente del juego de la identidad, alteridad en su agonismo y su tensión. Y por eso que, sí, pero ¿cómo la idea del regalo, la idea de esto, es muy importante? Es decir, cómo un cuerpo se encuentra en un lugar y se encuentra, digamos, en una escena sexual que es gratuita. ¿No? Sí, pero ¿cómo? O sea, que es gratuita en el sentido que es completamente hospital, ¿no? La hospitalidad, en el sentido de Lévinas, es muy interesante, digamos, para poder entenderla como una relacionalidad completamente distinta. Claro, esto es escandaloso afirmarlo, es decir, lo que estamos viendo acá son ensayos, experimentos de relacionalidad que pueden darnos pistas realmente de otros modos de vivir, ¿no? Y esto me parece a mí que es muy importante, otros modos de ser y de estar en el mundo. Es cierto, donde usted ve pura monstruosidad y patología, uno perfectamente puede ver ensayos, ¿no? De relacionalidades distintas. Esto nos lleva también en términos ontoepistémicos a entender una segunda cosa para no seguirme alargando, porque creo que he hablado mucho. A entender de que, entonces, ¿cómo repensamos el dispositivo de construcción de conocimiento? Y aquí yo creo que es una cuestión bien importante que implica, digamos, un pensamiento relacional y un desplazamiento paradigmático probablemente. Es decir, que no podemos seguir construyendo un conocimiento si no entendido, no lo podemos seguir construyendo entendiendo el investigador y el investigado. No podemos seguir construyendo un conocimiento sostenido en el deslinde de el afuera y el adentro, sino tenemos que avanzar hacia un conocimiento colaborativo, a un conocimiento completamente colaborativo, ¿no? Que implica, digamos, que no hay un dentro y un afuera, sino donde la colaboración se da indistintamente entre el experto y el no experto y construyen un conocimiento dialógico, procesual, relacional, que permite entender claramente cuál es la apuesta ética y política que se está planteando. Es decir, la pregunta por el dispositivo investigativo, a mi juicio, es menos metodológica, es más bien epistemológica y ontológica, o ontoepistémica. Y esta pregunta también es ética y política. Es decir, ¿cuál es el sentido del conocimiento que estamos construyendo y cómo en esa construcción, ese sentido, apunta y apuntala formas distintas de poder vivir, ¿no? O sea, genera condiciones de modos de vida que no han sido experimentados, porque de acuerdo a lo que uno puede ver, parece que no nos ha ido muy bien. Entonces, ahí está el espacio transitivo. Y por tanto,
esta idea, digamos, de cuando el investigador trabaja y se hace cargo de la inquietud de sí como investigador, a mí me parece que es importante porque lo enfrenta necesariamente con la cuestión de la verdad, con la cuestión de la política y con la cuestión de la vida. Y la investigación social, o pónganle el apellido que lo pongan, no escapa a ese triángulo específico de la verdad, de la política y de la vida. Y por lo tanto yo creo que eso va a ser muy importante. Es decir, para finalizar, para cerrar, donde la gente ve la seriedad, digamos, del comportamiento, tal vez podríamos arriesgarnos a ver lo lúdico también, ¿no? El juego. Donde la gente ve identidad y alteridad, tal vez podemos leer hospitalidad. Donde la gente puede ver el riesgo, también podemos ver el cuidado. Porque los cuidados, por ejemplo, podemos ver los cuidados que se prestan parejas serodiscordantes y que no han tenido seroconversión y por lo tanto son ejemplares del cuidado, ¿no? Podemos, donde la gente ve el daño solamente, también podemos ver el placer. Donde la gente ve solamente una dimensión represiva de la prohibición, del poder, también podemos ver una dimensión afirmativa. Donde las personas insistimos en ver hombres que tienen sexo con hombres, que despolitizan la cultura de identidad, podemos retomar la idea de una subcultura, ¿no? Que tanto, digamos, rendimiento tiene como categoría. Donde la gente ve solamente resistencias como cuestiones épicas de magnitud, tal vez podemos ver contraconductas o experiencias de modo de ser diferentes. Donde la gente ve la moral, el código, la codificación no normativa, tal vez podemos entender las prácticas éticas, ¿no? Y entendiéndole no como en su oposición de binarismo, sino simplemente para tensionarla. Donde la gente ve un comportamiento que tributa a un sujeto construido o incluso previo a la práctica, tal vez podemos ver devenires de sujetos que están en construcción y reconstrucción. Quizá en ese sentido, algunos elementos nos puedan permitir tributar mejor a la inquietud de sí del investigador. Eso sería mi presentación. Muchas gracias.